Domingo 18 de junio y estamos en una nueva edición del resumen semanal de trading, la número 134 ya. Damos la bienvenida a Julio. Buenos días, Julio. ¿Qué pasa? Muy buenas, Juan. ¿Cómo Una vas? semana más. Aquí a ver qué nos deparan los mercados esta semana. Ya entrante de verano. Exactamente, está el verano ya aquí encima. Manu, ¿cómo tal por Valencia? ¿Cómo va todo? Muy buenas, muy bien. Relajándonos, que nos viene un fin de semana largo y Ajá, así el martes ya estamos preparados. perfecto. Bueno, como siempre, vamos a ver hacer el resumen semanal de trading. Ya sabéis que ahora últimamente nos enfocamos más en el mercado nacional, en el mercado, bueno, incluso a veces europeo, ¿no? Podríamos ver. Vamos a ver la situación del IBEX 35. Vamos a ver cómo se encuentra, que creo que deberíais estar viéndolo ya. Y bueno, pues un poco lo que veníamos comentando en las semanas previas, ¿no? Decíamos, oye, voy a repasar un poco los conceptos, rápidamente los conceptos que vemos en el tramo final del gráfico semanal, para que veáis, bueno, para que los que vayáis viendo o estudiando estos conceptos los podáis ver en la práctica. Normalmente los vamos reflejando aquí en pantalla. Fijaros, primero, ¿por qué es esta elipse? Esta elipse vertical es por el concepto que llamamos barrio sésamo, ¿no? Cuando el precio está cerca de la media de 20, es interesante para abrir posiciones. Cuando está lejos, es interesante para ir cerrando posiciones, porque lo más normal es que el precio, después de alejarse a la media de 20, vaya hacia la media de 20, ¿vale? Por eso lo llamamos barrio sésamo, porque es lejos o cerca. Cerca de la media de 20 abrimos posiciones. Lejos de la media de 20 cerramos posiciones. Bien, ¿qué temas? Otro, 85%. El grado de inclinación entre este máximo relevante y este mínimo relevante es un 85%. Cada vez que pasa del 80, incluso a veces del 75, pero bueno, para más seguros 80, el siguiente arranque no suele superar el máximo anterior a cierre, ¿vale? Que es lo que ha ocurrido. Por eso planteábamos este escenario. ¿Ok? Bien, llega, nos supera y desde ahí hace la inhalación otra vez hacia la media de 20 y empiezan a aparecer las mechas por abajo. ¿Lo veis? Esta elipse, las mechas por abajo. Estas mechas por abajo lo que nos indican son negaciones de movimientos bajistas. Fijaros esta vela que es roja, ¿hasta dónde había sido roja? ¡Qué pedazo de vela! ¿Y qué pasa para que ocurriera esta mecha? Bueno, pues que los compradores, la demanda, recuperó y para eso es que hay dinero, evidentemente. Lo mismo aquí y lo mismo aquí. Y lo mismo aquí y lo mismo aquí. Decíamos la semana pasada que no nos preocupaba mucho esta vela porque cuando veamos una vela que va en contra del movimiento, está claro que aquí el movimiento ya es alcista y en el precio ya era alcista, cuando veamos un movimiento en contra perdón, una vela en contra del movimiento, la clave está en el grado de penetración, en el grado de penetración del cuerpo, en el cuerpo de la vela previa. En este caso, fijaros, el cuerpo, lo voy a dejar un poco quieto, el cuerpo nos había llegado hasta el no sé, 10%, ¿vale? Podríamos decir, del cuerpo, no de la vela, del cuerpo de la vela. Entonces era nulo. Por eso decíamos, lo más normal es que haya continuidad alcista, continuidad del movimiento precedente. Si este cuerpo hubiera cerrado aquí, o aquí, o más abajo, cuanto más abajo, bueno, pues más potente sería esa reversión y entonces el escenario de continuidad alcista no hubiera sido posible. Lo más normal es que hubiera hecho un tercer retest. ¿Ok? Bueno, entonces esta vela, acordaros el concepto de vela de penetración, el cuerpo de rango de penetración en la vela previa, es importante para saber la potencia de la reversión. Este caso, bueno, pues ha hecho lo que esperábamos, continuidad alcista hacia los máximos. Ha llegado a máximos y desde ahí hay un pequeño rechazo, lo cual es bastante habitual, ¿no? Porque ha llegado a resistencia, además resistencia importante. Bien, vale. Esto, bueno, sugiere que puede tener continuidad alcista después de algún descanso. Podría tener continuidad alcista porque es la primera vela de arranque tras consolidación, tras la vela roja. Arranca, llega a resistencia y ahí, bueno, en resistencia la primera, pues lógicamente falla y veremos a ver ahora dónde cae para luego intentar de nuevo irse al alza. Vamos a verlo más fácil en diario. Fijaros en diario. Vamos a poner un poco de zoom. Bien, en diario bueno, vemos cómo arranca, incluso hace un patrón 1, 2, 3 aquí, y llega a zona de resistencia. ¿Ok? ¿Lo veis? Llega a zona de resistencia, la rompe, pero no es capaz de romperla a cierre. Vemos como no es, como no es capaz y como ha dejado una mecha bastante potente por arriba. Entonces, bueno, lo más normal en estos casos es que haya cierta continuidad bajista. Es que si vamos a un marco temporal inferior, probablemente estemos lejos de la media en
términos de inhalación. Entonces, bueno, lo suyo ahora, ¿qué sería? Lo suyo es lo de siempre, fijaros. Aquí decíamos, fijaros, para que veáis la analogía entre los distintos marcos temporales y cómo utilizamos las mismas herramientas. Aquí vemos, voy a dibujarlo de cero, así, quito el arranque y veo, cojo la herramienta de retrocesos y desde el mínimo relevante hasta el máximo relevante, ¿ok? Hasta ese de ahí. Y decíamos, oye, aquí es donde medimos por colores, aquí vemos un poco amarillo, aquí un poco gris y un poco morado, digamos, ¿no? Vemos los retrocesos, el cuerpo, ¿hasta dónde nos llega? Hasta el 40%, ¿vale? ¿Eso qué significa? Bueno, pues que el siguiente movimiento esperamos que rompan los techos anteriores. Si se hubiera ido a la zona 40-60, que es esta de aquí, bueno, también lo esperaríamos. Y si se cae del 60 hacia abajo, ya no esperaríamos que en la siguiente subida superara estos máximos anteriores. Bueno, pues ese mismo concepto, exactamente el mismo, lo vamos a aplicar aquí, teniendo en cuenta que aquí hacemos una suposición, que es que este va a ser el máximo relevante dentro de 3 días. Ya sabéis que el concepto de máximo relevante es aquel que tiene 3 máximos hacia la izquierda, 1, 2 y 3 más bajos, y 3 máximos hacia la derecha, 1, 2 y 3 más bajos. Entonces, en este caso, hacia la izquierda ya los tiene, 1, 2 y 3, y ahora esperamos que en los 3 próximos días no se supere este máximo, y entonces se convertirá en máximo relevante. Si esto es así, veremos a ver hacia dónde hace el retroceso. Y ahí va a estar la clave. Si el retroceso se queda en la zona amarilla, lo más normal es que haya continuidad hacia la siguiente zona de resistencia que hablábamos, que estaba en los 9.676. ¿Okay? Si se queda en el 40-60, en la zona gris, pues también. Y si se queda en esta zona, pues gris más oscuro parece aquí, o por lo menos en mi pantalla, entonces cuidado porque lo más probable es que no sea capaz de superar el máximo anterior. Vale, entonces para mí el escenario que veo ahora es continuidad alcista, aunque a primeros de semana es posible que haya algún tipo de corrección. ¿Vale? Ese es un poco cómo lo veo. Manu, Julio, ¿cómo vais a nuestro IBEX? Y ¿Algo pues, similar? ¿Algún detalle? no podías haberlo explicado más detalladamente, ¿no? O sea que Mm. no hay Compartís. muchas más dudas a lo que comentan, ¿no? Si acaso eso, a lo mejor tengo una pequeña inhalación el lunes, pero lo lógico sería que tuviéramos continuidad alcista, ¿no? A, Perfecto. lo- a los 10.100 creo que era el objetivo, el 10.100. siguiente en semanal. No, no tanto, ¿no? Pues está aquí, bueno, zona de Ah, hueco, 9.100 claro. está ahí, Hay vale. zonas de hueco y esas zonas de hueco van a ser Mm. resistencia. 10.100 es el objetivo último, efectivamente. Sí, a Que es 10.100 es es el objetivo. Si origen. lo pones en mensual, se ve perfectamente que el objetivo sería la zona de los 10.100, ¿no? Ahí está. Por proporcionar el impulso, ¿no? Ujú. Aquí estaría, zona de los 10.100, con media de 200 por el medio, pero bueno, tampoco es que va a venir muy fuerte hacia arriba, así que ya sabéis que eso resta fuerza. Le- 10.100, exactamente. Luego, si a un caso resaltaría una cosa, Ujú. digamos, es por el tema del alineamiento, marcos temporales, yo veo el semanal y tengo clarísimo que va a superar los máximos. O sea, la zona que ha tocado esta semana, lo tengo claro que va a terminar superándolo, si no está la que viene. El Ujú. motivo es el tema de hueco profesional y porque arranca cerca de la media, Sí, o sea, no es un corredor cansado como podíamos tener semanas atrás. claro, Por lo que en el diario sí o sí va a quedarse por encima de la zona del 60%. sí. Opino lo mismo. Eso que está comentando Manu es interesante porque además pone el ejemplo del corredor cansado, que lo podemos ver aquí en pantalla, justo, fijaros. Si la ruptura, fijaros este movimiento desde dónde nace. Nace desde aquí, se viene hasta aquí abajo. En realidad el movimiento alcista comienza desde los 8.500, porque aquí es donde empieza a subir hasta arriba. Si después de 1, 2, 3, 4, 5 hubiera otra vela que intentara romper aquí hacia arriba, a ver si la puedo poner, imaginaos que en lugar de esta roja hubiera una verde así, hacia arriba. Esta ruptura no nos la creeríamos nunca. ¿Por qué? Porque fijaros de dónde viene el origen del movimiento. Viene desde aquí abajo, es una auténtica bestialidad. Y es lo que llamamos el concepto del corredor cansado, ¿no? Porque imaginaos que vais corriendo y llegáis hasta aquí y es el récord, digamos, y dices, voy a intentar llegar un poco más allá. Llego un poco más allá, pero luego, ¿qué pasa? Tengo que parar, porque estoy agotado, ¿no? Sin embargo, fijaros ahora la ruptura, por eso decía Manu muy bien lo del hueco profesional. El arranque alcista comienza muy cerca de la resistencia. De hecho, en la primera vela ya llega. Entonces, ¿qué pasa? Que el corredor aún está con casi todas las fuerzas intactas, ¿no? Entonces, eso es un poco el concepto y que, bueno, está muy bien resaltarlo y recordarlo, porque lo hablamos muchas veces. Bueno, pues si os parece,
Vamos a ir viendo las distintas acciones que nos habéis solicitado. Por cierto, muchísimas gracias porque nos solicitasteis un montón y eso significa que, bueno, los análisis os parecen interesantes. Manu, empezamos por la primera, nos piden Soltec. Vamos a echarle un vistazo a Soltec. Vale. 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 En semanal está justo en zona de donde indicamos, no sé cuándo, zona de soporte, que es al final donde he llegado. Empieza a intentar tener un rebote. Vamos a ver si ese rebote va a tener continuidad o no. Al final, el grado de penetración respecto a la vela anterior es 50%, más o menos. Así que está en ese límite para ver si va a tener continuidad o no. Vamos a ver en el semanal. Vale. En el semanal ha llegado a un sitio, ha tocado el soporte, está haciendo este movimiento que tenemos aquí. Y al final está claramente la zona de resistencia que va a ser los 4.33.8. Voy a dejarlo bien marcado aquí para que no moleste. Entonces, mientras no supere esta zona, los 4.34, Soltec me mantendría al margen. Porque para posiciones cortas, bueno, sí que incluso puede ser para posiciones cortas. Entonces, aquí lo tengo marcado. Este es el mínimo, los 4.04. Entonces, mientras esté el precio dentro de este rango, me mantendría al margen. Porque si pierde la zona de los 4.05, después de este pequeño descanso podría caer a los 3.74. Y si supera los 4.33 ya tiene recorrido hacia los 4.70. Yo diría que debería irse a hacer los 4.70 a lo largo entre esta semana a la que viene, más que nada porque en el semanal está un 25% de la media y ha hecho todo el impulso. Debe de hacer al menos una inhalación hacia la media de 20 antes de seguir cayendo. Entonces, me inclino en que va a estar consumiendo tiempo, etapa 1 de ir cruzando la media para a final de semana superar los 4.34 y el siguiente objetivo van a ser los 4.70. Fijaros que la clave ahí va a estar en que veamos un cierre por encima de la media de 20. Fijaros cómo hasta ahora los precios, los últimos 5 sesiones, las últimas 5 velas en diario, ninguna cierra por encima de la media de 20. De momento es como si lo estuviera acunando, así que cuidado. Por eso es muy importante lo que dice Manu de esperar a que el precio supere el máximo relevante anterior, por lo menos para entrar ya claramente en etapa 1 y luego, cuando construya un nuevo máximo relevante y este sea superado, en etapa 2, que coincidirá con una inhalación en semanal, que es lo que yo también pienso que va a ocurrir. Perfecto, Manu, vamos a ver Solaria. Vale, el objetivo son los 12.07, intentó la semana pasada y esta semana ha hecho un hueco profesional, llegando justo a lo que sería resistencia menor. Debería tener continuidad por eso, por ser un hueco profesional y ese buscar la media de 200, que son los 15.33. Si nos vamos al diario, ya está en una etapa 1, 1, 2 y 3 cierres por encima. Ha consumido del anterior impulso un 100%, que sería este movimiento que tenemos aquí. Por lo que esta semana lo que va a hacer es, después de haber llegado a la zona, hacer una pequeña inhalación hacia la media de 200, que tenemos por aquí. Voy a quitarlo para que se vean bien. Y una vez se ponga verde, sería lo ideal, esto sería la media de 200, que caiga el precio. Lo ideal es que no corte, y si no corta, el siguiente objetivo va a ser la zona de los 15.04. Vamos a ver si lo hace esta semana o la siguiente. Con clara zona de soporte marcaría aquí, de los 13.15 más o menos. Sí, además en semanal tiene recorrido todavía hacia la media de 20, tiene una bottom tail encubierta en semanal, tiene toda la pinta de que puede irse hacia esa zona de los 15, sí, señor. Perfecto. Tercera acción que nos solicitan, Merlin. Vale. Tenemos en el semanal el techo redondeado que se comentó hace un par de semanas. La semana anterior llegó a la media de 200 y lo que nos hizo es una topping tail. Esta semana ha tenido esa continuidad bajista, pero de momento han aparecido compras. Vamos a ver si es para superar la media de 200 e irse a los
8,65 más o menos, o realmente es para caer. Como tenía máximos crecientes, indicábamos que seguramente haría ya este movimiento, imagino, y en el diario, vale, en el diario prácticamente está haciendo movimiento. O sea, que llegó, inhalación, sería esta flecha, sería este precio, y lo que espero ahora es que vuelva a atacar la media de 200. Entonces, vamos a borrarlo. La clave va a estar ahí, en si va a poder superar los 8,20. Si supera los 8,20, va a tener recorrido en el semanal. Si no puede con los 8,20, realmente sería para posiciones bajistas, en el sentido de que no ha podido con la media de 200 y le va a tocar hacer una exhalación en el semanal, hacia la zona de los 7,60 más o menos. Muy bien. Yo una cosita solamente. En semanal, la formación de ese amplísimo techo redondeado, esta inhalación hasta la media de 200, ahí el patrón de venta 1 que nos estaría ya dejando esta semana. Yo vigilaría muy mucho la pérdida de los 7,80, ¿eh? 7, esta zona de aquí. Sí, bueno, la pérdida de la gran vela sólida del viernes, vamos, definitiva. Yo vigilaría muy mucho eso, ¿no? Porque, digo, el semanal nos ha dado el siguiente patrón de venta 1, ¿no? Y la media de 200 ahí haciendo de tope en ambos marcos temporales. Cuidado. Esa sería la línea en el suelo, ¿no? Sí, totalmente. Pues cuidado con el mínimo del viernes, porque puede marcar ahí el devenir de medio plazo, de este valor, así que cuidadito. Muy bien, venga, saltamos a Farmamar, que nos la piden por duplicado. Farmamar tiene toda la pinta de irse a buscar los 29,92, que se marcó en su momento. Encima, la semana anterior tuvimos esta top Intel. Es cierto que esta semana de momento no ha tenido continuidad, la veremos en el diario. Y en el diario, vale, claramente la zona de soporte, que son los 31,5, mientras no lo pierda, bien, pero es que de momento seguimos en una etapa 4, vías del 3 que veníamos, cada vez que ha intentado superar la media de 20 ha sido totalmente rechazado, hasta el viernes también, así que cuidado porque en verdad el lunes podría activar un patrón de venta 1. Es cierto que a nosotros no nos gusta por al final tener toda esta zona de congestión que tiene los 32,5 y luego, al momento que supere o pierda, mejor dicho, esta zona de aquí, los 32,40 € más o menos, sí que ya activaría para mí un patrón de venta 1 que sería para ir a buscar la zona de los 30. Pero, y en teoría ahí debería ya de parar la caída de Farmamar, pero hasta entonces yo no lo veo ni para posición alcista, o sea, como mucho bajistas y teniendo claro que sería a partir de los 32,40 y el objetivo hasta dónde es, por si sale rentable o no. Panamá es lo que comentamos la semana pasada, ¿no? Un movimiento muy similar al que ya hizo en enero del 2022. 22. En diario, amplía el diario, Manu. Ahí al principio. Abril. En enero del 2022. Ahí, justamente ahí. Vale, voy a... De allí un movimiento muy similar. Sí, cierto. Que lo intentó, no pudo y al final cayó hasta donde tenía que caer. Habría que verlo en el semanal. Perfecto, pues con esa analogía del movimiento podemos ir siguiéndolo porque es probable que pueda ocurrir algo similar. Siguiente, vamos a ver Facepi. Vale, esta por diario no me gusta el tema del volumen, de todas formas, vamos a ver. Esto no sé cuándo ya salió, ¿vale? Que lo que esperábamos era un fallo patrón de compra 1, es decir, que el precio subiese, hiciese el fallo, que es lo que tenemos en esta zona de los 3, retest y atacase.
Esto ya lo ha cumplido, llegando a los 3.10, que tenía marcado que los 3.17. Ahora mismo lo que tenemos ya es una etapa 3. Esta semana lo que nos ha hecho es un shakeout, un posible shakeout, por lo que vemos ya que perdió la zona de soporte que tenemos aquí, en los 2.40 más o menos. Vamos a ver si esta semana se reestructura para ir a buscar los 3 o realmente tiene esa continuidad bajista hacia los 1.25. Si nos vamos al diario, veníamos de una etapa 4, ha cubierto el gap, seguimos en una etapa 4, en teoría ya se ha visto lo peor porque al final el impulso ha consumido más de un 100%, entonces a veremos esta semana, pero mientras no supere la media de 200, los 260 a cierre, para mí aún la sigo viendo bajista, face feed, y en el mensual, pero al final esto es más tipo core, hizo el patrón de venta 1, que ha hecho el fallo y ahora mismo estaría haciendo la continuación. Entonces, mucho cuidado en esa zona porque como lo pierda, lo que comentaron en el semanal, es para irse a visitar los 1.90 en principio. De hecho, ahí mensual me pareció ver un patrón 1-2-3 bajista. Sí. Cierto. Esto de aquí. Al final, yo lo que comenté dentro del grupo, tendría que revisar el WhatsApp y tal, pero me suena que comenté que la veía en el objetivo 1,5 €. Y sigo manteniéndolo, la verdad, mientras no supere la media de 200 en el semanal o diario, es que la pinta que tiene es que es cada vez que sube para ir poco a poco bajando más. En diario lo que tiene es un platón en black bajista, ¿no? Media de 200 plana, la pierde, hace el pullback a ella y bueno, lo normal sería. Y que además cuadra con el inicio, bueno, de etapa 3 en semanal, ¿no? Y que lo que sería el inicio de etapa 4 ya. Sí. Lo más probable que vemos al final es, lo que veo todos, esto. Sí, muy probable. Y como pierda los 1,93, pues ya mucho cuidado porque al final era esta zona de aquí, creo que era, toda esta zona de aquí, y ya se va a visitar los 1,50 que había comentado en el mensual, creo que era. Perfecto, cuidadito con esta acción, cuidadito por el lado bajista, digo. Vamos a ver BBVA. Vale. BBVA, por cómo empezó la inhalación hace un par de semanas, comentábamos el fallo de patrón de compra 1, que es lo que ha hecho esta semana, el retest, medias, o sea, mechas por abajo que están saliendo. Esta semana ya ha empezado el patrón de compra 1, bueno, y en semanal la pinta que tienes que se va a buscar, creo que eran los máximos, ¿no? Los 7 €. Sí. En principio se va a buscar los 7,05 o 7,26, o sea, se va por los máximos. Y si nos vamos al diario, voy a limpiar porque al final de tantos análisis tenemos que hemos visto ya lo peor, estaría ya en una etapa 2 en diario y patrón 1, 2, 3 y 4. Es decir, la vela de arranque que tenemos el martes, pues esto fue el miércoles, las inside buy y en el momento que supere el máximo de los 6,82, que era 6,81,6, activar la vela 3, que sería, o bien el viernes hubiese podido activar con stop en los 6,68 menos un 1% y los objetivos los 7 €. Entonces, buena pinta para esta semana en BVA. La veo yendo al objetivo de los 7,05 y luego veremos si luego también a los 7,26. Pero a los 7,05 sí que la veo esta semana. Perfecto, y eso apoyaría también una posible ruptura de IBEX 35 de resistencia, claro. Sí. Venga, vamos a la siguiente, es Niesa, con Y, Niesa. Están mínimos, ¿no? Sí. Vale, el 61%. Aquí teníamos una topping tail que de momento no ha tenido esa continuidad, pero claramente en una etapa 4. Aquí lo único que se puede buscar es, en teoría, un patrón explosivo alcista. Es que el problema que veo aquí, a ver,
¿Esto cuánto es realmente? Es un 10%, un 11%. Ni esa, sinceramente, hasta que no supere a cierre los 0,008, no la vería para un patrón explosivo alcista. Y a nivel semanal, porque en el diario es que tiene resistencias, claro, es que a lo mejor esto de aquí a aquí ya, es un 12%. Vale, lo que creo es que en el NIESA, entonces en el semanal, hemos visto lo peor al menos durante las próximas 2 semanas. Antes de, o sea, debería empezar una inhalación hacia la media de 20, pero mientras no supere los 0,0086, no la vería para un patrón explosivo alcista de semanal. Mientras tanto, pues teniendo claro las zonas de soporte que no dejaría perder. Esta semana ya no dejaría perder para mí los 0,0072. Al final es esta zona de aquí, pues si quiere tener continuidad bajista. Porque seguimos en una etapa 4. Esto me parece mucho como Farmamar, creo que ha intentado, no ha podido, y cada vez que ha intentado tener algún cierre por encima de la media de 20 ha sido rechazado. Entonces, estaría muy atento, porque si pierde la zona esta de los 0,07, se va a ir a buscar mínimos, o sea, no perder los 0,06 incluso. Yo por buscarle un poco la punta para el lado largo, dentro de la etapa 4 que tiene clarísima en semanal, solamente comentar que probablemente el lunes tengamos ya nuevo mínimo relevante, ¿no? En semanal, ¿no? Pues ya el lunes tendremos la tercera semana ya Sí, desde que se hizo cierto. ¿Vale? Con lo cual, bueno, sería un indicio de que la inhalación está próxima, ¿no? Y si me voy al horario, ¿no? Un poco por afinar, eh, probablemente el detonante del salto de esa media de 200 sea el origen el arranque de esa inhalación, ¿no? Como ya hizo, si se amplía un poco el gráfico, verás que la última inhalación semanal fue exactamente igual, ¿no? Poquito. ¿Más? Ahí, ¿ves? Esa gran spike que está ahí fue cuando superó esa media de 200, saltó, ¿no? Pues un poco sería lo que esperaría a lo mejor quizás esta semana, ¿no? Los 0,08, digamos. Sí, por encima de los 0,008 sí vería. 0,078, lo normal es que pueda tener recorrido, ¿no? Pero siempre dentro de una etapa 4 en semanal, ¿no? Y que en este tipo de valores los movimientos potentes son fugaces, o sea, te lo hace incluso en una hora y se vuelven. Vale. Muy bien. Saltamos a biotechnology, mano. La voy a poner España. BST. Era. Vale. Ahí está. Vale. En el semanal, mira, el fallo de patrón de compra 1 que tuvimos, retest. Esta semana lo que nos estaría haciendo es para la lunes, momento que superas 0,417, activar el patrón de compra 1. Bueno, ya que es una etapa 2 y tras retest, los suyos que se vaya a buscar objetivo y alcanzarlo, que al final son los 0,696. Vamos a ver si puede a lo largo de las próximas semanas hacerlo. Y en el diario veníamos de una etapa 4, creo que incluso he hecho la proporción de impulsos, ¿no? Aquí. Copiar. No ha llegado a hacerla del todo entera. De todas formas, tenemos una etapa 1 que al final se ir cruzando la media, medias juntándose, pero no cortándose y aquí, así que podría ser que esta semana sí que tuviésemos el movimiento fuerte. El lunes, si superase los 0,410, vamos a poner 0,418, se podría intentar para posiciones alcistas y con claro stop en los 0,377, que es lo que creo que ya no se va a perder. O sea, ya hemos visto lo peor y ahora ya es para ir a posiciones alcistas 0,45, 0,46 y también por el acompañamiento semanal. Entonces, a partir del lunes se podría buscar posiciones alcistas. Es demasiado temprano, esto tendría al menos que tenerlo claro, que lo ideal sería pues, que llegase a esta zona, inhalación, la inhalación se quedase por encima de la media de 20, aquí aún no lo ha hecho, para entonces incorporarse. Pero como se están haciendo las medias juntas y tal, si se quiere intentar, con stop claro, los 0,375, ¿vale? 0,377 más un margen del 1%, y entrada a partir de los 0,416, más o menos. Es lo único que veo. Y esta semana alcista, eso sí que lo veo, en biotechnology.
Venga, 1, 2, 3, 4. Nos quedan 5. Vamos a ver tubos reunidos. Ahí lo tienes. Vale, tubos reunidos, una gran exhalación, clara zona de soporte a no perder, porque como la pierda va a ir a buscar prácticamente el movimiento, el origen del movimiento, que son los 0,40. Y en el diario, vale, mira, me sirve. Lo que comenté en su momento era que tal vez llegaba al objetivo, esperar la inhalación y que la hiciese por encima de la media de 20, entonces sería el movimiento bueno. Aquí lo intentó, voy a borrarlo para que se vea bien. ¿Vale? Aquí hizo el acunamiento y esta semana ha intentado, fallo de ruptura, debería ir a visitar otra vez soporte, los 0,783. Lo que no me está gustando es que la media de 20 ya se está poniendo bajista y puede ser que hayamos visto lo mejor de tubos reunidos realmente. O sea, que esta semana la veamos bajista. Es decir, que se vaya a buscar los 0,754. Entonces, desde el lado alcista no me está gustando y la veo esta semana buscando el 0,755. Entonces, al final, lo que parece estar haciendo es, en el semanal, que la media de 20 vaya llegando y está consumiendo tiempo. Entonces, se verá si es el movimiento bueno mientras no pierda esta zona, los 0,70, para ir a atacar el euro 0,5. Hasta entonces, la verdad que me mantendría al margen, porque al final es ir cortando la media de 20 por arriba, por abajo. Sí, yo ahí la clave también eso, esperar a que la media de 20 esté claramente alcista, cosa que de momento no ocurre, así que está un poco tierno. Aunque bueno, tiene la pinta de que cuando se acerque en semanal puede tener ese arranque, sin duda. Sí. Sí, sí. Venga, 4 últimas, Fluidra. Vale, Fluida llegó a objetivo esta semana, sí. Parece ser que la semana pasada abrió con gap, así que creo que esta semana puede ser que vaya a cerrar antes de poder tener cierta continuidad alcista. Vamos a ver el diario primero. No, pues creo que no, que justamente será lo contrario. Va a ir a cerrar el gap esta semana e ir a visitar los 17, al final para ir a buscar lo que sería el soporte menor. ¿Por qué me baso en esto? En el diario etapa 2 llegó a zona objetivo, se ha apoyado y ha cerrado el gap, creo que sí que lo ha llegado a cerrar. Sí, sí que lo ha llegado a cerrar. De todas formas, la pendiente un 4%, lo que entiendo que debería hacer es un retest, es decir, ya lo ha hecho la primera zona, que intente superarla, no va a poder, el retest y a partir de ahí vería. Pasa que todo esto seguramente esté durante toda la semana, que a lo mejor aquí es consumir tiempo y no llega a bajar, o sea, al final lo que nos hace es una doji y ser el momento bueno de incorporarse para largos la semana que viene. Entonces no la veo para esta semana más que por el rango lateral que va a consumir aquí en el diario. Muy bien. 3 últimas, IAG. Atacando esta semana objetivo, vamos a revisarlo. Después de un 2-3 velas alcistas, 31%, el movimiento viene desde aquí. Necesitaría verlo en el semanal, a ver. De todas formas, si supera los 1,95, la siguiente zona de resistencia va a ser la media de 200, que está en los 2,07 más o menos. Y en la parte del diario, vale, sí, movimiento tiene toda la pinta de irse allí. Vale, esta semana ha llegado a la resistencia en diario, que tenemos aquí, a un 5% la media después de un 2, 3, no sé, 10 velas alcistas. La pinta que tiene para mí es que esta semana va a ser rango lateral, lo más seguro. Esperando a que llegue la media de 20 y una vez llegue la media de 20, aquí habrá tenido la doji, esto es muy parecido al valor que hemos comentado antes. Y así que atacar los 2,07. Entonces lo que creo que en IAG lo podría estar haciendo es consumir tiempo para ir a buscar los 2,07. Bueno, eso sería ideal que consumiera tiempo para corregir esa distancia con la media de 20 y sería una consolidación además
que llamamos bullish alcista para continuar su camino al alza, ¿no? Vale. Nos quedan dos. Una de ellas es Borges. Borges, ¿qué volumen tiene esto? Uf, madre mía. Es que esto es suicidarse. A ver, esto tengo que analizar mensual, semanal. Mejor que en el diario esto es imposible, no tiene volumen. Imagino también que la gente es más a la parte core. A ver, en su día llegó a objetivo, los 2,48 se pasó de ellos hasta los 4 euros. Ha hecho la inhalación y por cómo ha empezado debe hacer un retest. Por tanto, cuando arranque, llegará a una zona y volverá a testear la media de 20, que al final va a ser el soporte menor. Y a partir de aquí puede ser que sea el momento bueno. Entonces estamos hablando de meses, prácticamente, o sea, ya lo que resta de año. Y en la parte semanal ya estaría en una etapa 3, realmente, doble mínimo que tenemos, máximos decrecientes y por debajo la media de 20. O sea, esa caída que ha hecho el fallo patrón de compra 1 que tenemos aquí, retest debería de haber atacado y no ha podido. Entonces, mucho cuidado en que no pierda los 2,74. Como pierda los 2,74, la pinta que tienes ya irse a buscar los 2,5 euros. Y los 2,5 euros, por lo que veo, son los mínimos históricos. Así que muchísimo cuidado. Que tal vez esto haya sido un engaño para enganchar a la gente y realmente irse a ver precios peores. Bueno, ya sabéis mi opinión sobre este tipo de valores que no tienen volumen. Mucho cuidado, extremar las precauciones. Si ya en un swing normal, con una acción normal, os recomendamos bastante prudencia en esto, pues imaginaros, lotes pequeñitos, si queréis jugar, porque esto sí que casi es jugar, es gambling, es lotes pequeños y que os permitan salir, con cierta frescura, ¿no? Venga, vamos a cerrar el RST de hoy con la última petición que nos hacéis, que es Celnex. Vale, Vamos a echar antes un de ir, vistazo. es que encima ¿Mm? estoy viendo, esto es mensual, una bottom tail que tenemos aquí que no ha tenido continuidad. El mes de mayo también una bottom tail que no ha tenido continuidad. O sea, mucho cuidado que la pinta que tiene es ir a buscar los mínimos, los 2,5. Y en, Perfecto. Celnex, ¿no? sí, y en Celnex, pues esta semana estaría activando el patrón de venta 1, por lo que veo. Sí, sí. Cada zona de soporte que tenemos aquí, al final en los 27,90. Y en la parte diaria, lo que tenemos es la zona de resistencia de los 38,90, que si no puede en ella, ¿vale? Si podía, era ir a buscar la media de 200. No ha podido de momento los 38,90. Y la pinta que tiene es que va a ser una etapa 3. Celnex. Manu, Sí. ¿tienes puesto el semanal? Ah, vale, perdón. Sí. Vale. Esto ya cambia la cosa Ah, entonces. sí, cambia. Vale. Entonces, en el semanal empiezo. Lo que tendríamos es mínimos crecientes. Cada zona de resistencia, que son los 39 euros. Esta semana, de momento, debe de confirmarlo. La semana que entramos, podría hacernos un shakeout. Es decir, que rompiese el soporte y se da la vuelta para ir a buscar los 39 euros. Miraremos en el diario. Y hasta que no supere los 39, el siguiente objetivo van a ser los 42. Si no supera los 39, mucho cuidado que tal vez hayamos visto ya lo mejor en Celnex. Y en la parte diaria tenemos lo que sería una etapa 4, que ha empezado la inhalación esta semana hacia la media de 20 y no sé si martes, podría hacernos o lo que es un patrón de venta 1. Sí, está visitando encima resistencia menor, que es esta zona de aquí, más la media de 20 bajista y 40. Si nos activa un patrón de venta 1 el martes, por ejemplo, realmente esto es para caer más en irse a buscar la zona de los 34,80, más o menos. Entonces yo estaría muy atento a Celnex, pero sería más para posiciones bajistas.
Totalmente de acuerdo. Además, si vuelves a poner el mensual, como lo teníamos al principio, está activando PV1. Ahí lo tenemos. Sí, pero un Es PV1 verdad, que PV1 que puede va a que dar dé fallo. fallo. Sí, exacto, que va a dar fallo o que tiene pinta de dar fallo por cómo ha arrancado con esa gran vela sólida. Y además, viendo todos los soportes que hay en semanal, esa gran vela sólida, pues hace que veamos, claro, veis en semanal qué cantidad de soportes tiene. Pues cada zona de soporte, ya sabéis, aparecerán compradores, exacto, ahí las tenemos. Entonces, mi opinión, se va a ir hacia abajo en las próximas semanas, pero no va a perder mínimos previos de los 28 o no sé cuánto es eso. Aquí podría ser que llegue. Medio 200, zona 84, que Sí, al final se está aquí, más o menos. ese es un poco el objetivo, o el escenario, mejor dicho. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues nada, estas son las, no sé, 10, 12 acciones que nos habéis solicitado. Como os decía al principio, os agradecemos este interés porque significa que los análisis son útiles y si eso a lo largo del vídeo habéis visto que os aporta valor y le dais al me gusta, pues nos ayudáis a difundir el proyecto. Julio, Manu, nada, que os queda un domingo soleado seguramente para disfrutar todavía, ¿eh? Así que nada, nos vemos el miércoles en el meeting. Muy bien. ¿De Muy acuerdo? bien. Chao. Hasta Venga, luego. cuidaros. Chao, chao.